Entonces, en la clase de hoy vamos a ver las modificaciones de las proporciones mendelianas. Entonces, ¿qué significa la proporción de las leyes mendelianas? En este caso, cuando nosotros hablamos de estas modificaciones, pues lo que queremos decir es que hay ciertos genes específicamente que no van a seguir esa ley dominancia-recesividad. ¿Qué quiere decir? Yo tengo aquí un ejemplo claro. Resulta que, por ejemplo, ustedes tienen una planta que tiene flores de color rojo y se cruza con una planta que tiene flores de color blanco. Pero cuando nosotros obtenemos la descendencia, lo que decía Mendel o las leyes de Mendel, recuerden ustedes que siempre que yo cruzo dos homocigotos, lo que va a dominar es el carácter de uno de los dos parentales. Entonces, en este caso, debería aparecer o rojo o blanco, dependiendo de cuál fuera el dominante. Pero en F1, como ustedes pueden observar, la coloración que apareció fue rosada. Eso quiere decir que hay una alteración específica a lo que nosotros conocíamos como las leyes mendelianas. Esto también significa que no es que Mendel se haya equivocado. Nosotros aquí no estamos hablando de que Mendel se equivocó, sino que hay ciertos caracteres que no siguen esas proporciones mendelianas y a eso nosotros lo llamamos como modificaciones. ¿Listo? Y sencillamente no van a seguir ese carácter de dominancia recesividad, es decir, que siempre yo voy a tener un carácter que es dominante sobre otro. Entonces, Mendel, en muchas de las cosas que él mencionaba, pues estuvo en lo cierto. Pero resulta que habían muchísimos otros genes o muchísimas otras cosas de la herencia que Mendel lógicamente estaba desconociendo. Obviamente, pues porque él trabajó con un par de genes, por ejemplo, así él trabajara con características diferentes, él trabajó con caracteres que siempre estaban en pares homólogos diferentes. Es decir, siempre, digamos, estaba el cromosoma, el que estaba en un gen específico, el cual era, digamos, el del color, ¿sí? Pero asimismo había otro cromosoma que era diferente, que era por ejemplo, el del tamaño. Eso hacía que él podía, de alguna manera, definir fácilmente esas leyes, ¿sí? Entonces, dentro de esos éxitos que Mendel obtuvo estuvo esto, pero resulta que hay ciertas cosas que no siempre van a estar ligadas a lo que Mendel mencionaba. Entonces, eh, es importantísimo el aporte el que Mendel hace, porque obviamente hasta el momento aún sus leyes son estudiadas, pero asimismo es importante entender que hay ciertas cosas que no van a seguir las leyes. Las leyes son tan importantes que nosotros no hablamos de que estamos derogando las leyes de Mendel, sino más bien que estamos de alguna manera encontrando ciertos aspectos que no siguen esas leyes. ¿Listo? Entonces, uno de esos aspectos que nosotros vamos a estudiar es algo que se llama la herencia ligada al sexo. Resulta que en algunas plantas y animales existe un dimorfismo sexual, es decir, una diferenciación entre sexos específicamente. Muchas veces esa diferenciación sexual se puede dar de dos formas diferentes. Lo que nosotros conocemos en la actualidad comúnmente, que sería esa parte genética, que es lo que nosotros vamos a estudiar, es decir, que hay cromosomas que son típicamente sexuales, que son los que definen específicamente si el individuo va a ser macho o si el individuo va a ser hembra. O si por el contrario, también nosotros tenemos algún tipo de características que se da más hacia los animales, que son caracteres de tipo ambiental, que llegan o pueden afectar la forma como estos organismos pueden de alguna manera definir su dimorfismo sexual, pero pues esto no es cuestión de nuestro estudio, ¿sí? Solamente para conocimiento. Entonces, la determinación del sexo se puede dar de dos maneras: de forma genética, que es la que nosotros vamos a estudiar, y es la que se incluye dentro de esas alteraciones de Mendel, y la determinación a través ambiental, del ambiente. ¿Esto cómo se da? Pues porque pueden haber modificaciones ambientales que generan que el individuo pueda ser hembra o puede ser macho. ¿Listo? Pero bien, nuestro interés ahora es entender un poco más sobre esta genética sexual, es decir, cómo es que se determina ese dimorfismo sexual, esa diferenciación sexual. Entonces, inicialmente quisiera compartir este cuadro. Quisiera que ustedes lo anotaran en sus cuadernos y lo revisaran, en cual
en el cual nos está definiendo cómo es la determinación genética de los sexos. Recuerden que en la anterior diapositiva acabé de mencionar que hay dos formas en las cuales nosotros podemos tener diferenciación sexual. Uno, a través de la genética, o dos, a través de la parte ambiental. Pero obviamente pues lo que nos interesa a nosotros es la determinación genética. Entonces, para la determinación genética nosotros tenemos genes específicos que en algunos organismos como las cucurbitáceas o los hongos se va a dar específicamente a través de cromosomas o genes que van a estar dentro de los cromosomas específicos y los que van a definir si nosotros tenemos plantas que van a ser hermafroditas, plantas que van a ser machos o plantas que van a ser solamente hembras. Esto sería dimorfismo sexual, porque nosotros podemos encontrar diferenciación entre el sexo masculino y el sexo femenino. ¿Listo? En algunos insectos, esta diferenciación sexual, por ejemplo, en las hormigas, que son del orden Hymenoptera, nosotros vamos a tener esa diferenciación sexual por el número cromosómico. Generalmente en las hormigas, los machos son haploides y las hembras van a ser diploides. ¿Listo? En otros insectos como los ortópteros, la diferenciación sexual sí se va a dar específicamente por un cromosoma, que es algo similar a lo que nosotros tendremos en los humanos, pero aquí pues obviamente no sería ese cromosoma Y. Aquí también tendríamos en algunos insectos donde sí ocurre similar a como ocurre en los seres humanos, donde la diferenciación se da por un cromosoma llamado X y un cromosoma llamado Y. Y pues algunos lepidópteros, reptiles o aves, los genes son específicamente diferentes, o los cromosomas los llaman cromosómicos ZZ o cromosómicos ZW. Entonces, cada uno de los, ¿a qué voy con esto? Que aunque la determinación genética va a ser diferente en los organismos, sí en muchos de ellos vamos a tener ese dimorfismo sexual. ¿Y para qué nos va a servir a nosotros entender esto? Porque resulta que, por ejemplo, en estos cromosomas que van a ser típicamente sexuales son cromosomas que igual contienen la información sexual, pero adicionalmente vamos a ver ahora que estos cromosomas tienen ciertas regiones que no son netamente relacionadas con el sexo, es decir, con la morfología sexual del individuo. Eso hace que haya ciertas características que se liguen específicamente al hecho de ser hombre o ser mujer, o al hecho más bien de ser macho o de ser hembra. Entonces, para recordar un poco, en las plantas nosotros hablaríamos de que podemos encontrar plantas que son hermafroditas, es decir, plantas que van a tener el sexo femenino y masculino en la misma flor, ¿sí? Como por ejemplo las pasifloráceas, como por ejemplo el frijol, lo que nosotros llamábamos como flores perfectas. Tenemos unas plantas que tienen una determinación sexual por monoecia, que es lo que ustedes conocen o lo que comúnmente uno llama como plantas monoicas. ¿Y qué son esas plantas monoicas? Son aquellas plantas que tienen una diferenciación de órganos sexuales, es decir, yo tengo el órgano masculino separado del órgano femenino. Y la planta que típicamente a nosotros nos va a presentar esto va a ser, pues, obviamente el maíz. Tenemos otro tipo de plantas que se llaman o que se conocen como dioicas, que tienen el fenómeno de dioecia, y son aquellas plantas que tienen el dimorfismo sexual, es decir, tienen algunas plantas que son hembras y otras plantas diferentes que van a ser machos. Yo aquí esto es una planta, entonces yo tengo unas plantas que yo llamaré hembras y otras plantas que llamaré machos. Entonces, ¿qué ejemplos de estas pueden tener? Pues la papaya, pueden tener también de pronto machos, hembras, puede ser el aguacate, entre otras. Pero entonces esto hace que nosotros estudiemos a detalle o tengamos que entender que hay ciertos caracteres que para esas plantas que van a tener este dimorfismo sexual van a estar esos caracteres relacionados específicamente pues con sus genes que son típicamente sexuales, ¿sí? Hay características que se asocian a los órganos sexuales. Bueno, entonces, para continuar en contexto, pues recordemos nosotros que los cromosomas, que estos organismos que tienen esta diferenciación sexual o este dimorfismo, van
a tener dos tipos de cromosomas. Unos cromosomas que llamaremos sexuales, que en el caso de los seres humanos, ustedes bien saben, sería el par 23, ¿cierto? Pero hay otros cromosomas que nosotros tenemos que no son sexuales y esos cromosomas se llaman autosomas, ¿sí? Toda la herencia que Mendel estudió fue herencia autosómica, es decir, Mendel, por las características de la planta y por los caracteres que él eligió en particular y por el hecho pues, de que esa planta era una planta hermafrodita. Todas las características estudiadas tenían que ver era con los genes autosómicos, es decir, genes que no eran para nada sexuales, que no tenían nada que ver con el hecho de la parte masculina o femenina de la planta. Pero en aquellas plantas o animales que sí se tenga ese dimorfismo sexual, pues nosotros vamos a contar con cromosomas que van a ser sexuales. ¿Y qué va a pasar con esos cromosomas sexuales? Que como les venía diciendo, los cromosomas sexuales no solamente tienen que ver o están relacionados con el hecho de la morfología del macho y de la hembra, sino también se relacionan con ciertos aspectos específicos que pueden de alguna manera estar ligados al sexo. ¿Listo? Bien, entonces, ahí es donde nosotros tendremos que empezar a estudiar. Hay dos tipos de herencia, ¿sí? Una herencia que es la que bien estudió Mendel, que es esa herencia autosómica, es decir, que no está relacionada con genes o con cromosomas que son sexuales, más que con genes, con cromosomas que son sexuales. Y pues que sencillamente estas características se van a heredar de la misma forma, tanto si son hombres o machos o si son mujeres o hembras, ¿sí? Y pues vamos a entender que esa herencia se conoce como herencia autosómica dominante y autosómica recesiva, es decir, lo mismo que estaba estudiando Mendel. Pero hay otro tipo de herencia que sí está ligada al sexo. En este tipo de herencia que está ligada al sexo, ese par sexual, que digamos en los humanos lo conocemos como es el par XX y el par XY, ¿sí? Van a expresar ciertas diferencias si nosotros hablamos de hembra o si hablamos de macho, más allá de su morfología, ¿sí? Obviamente, estas características tienden o estos cromosomas son los que dominan o determinan cómo es que se va a ver fenotípicamente un hombre o cómo se va a ver fenotípicamente una mujer. Pero la idea es estudiar cómo es que estos genes particulares y cómo es que estos cromosomas particulares pueden generarme de alguna manera una herencia ligada específicamente al sexo, donde los caracteres van a ser diferentes si usted es mujer o si usted es hombre, ¿sí? Entonces, esa sería la gran diferencia entre estas dos. ¿Cuál es entonces la gran diferencia? Esta herencia autosómica no va a tener diferenciación si usted está hablando de un macho o de una hembra, ¿sí? Vamos a ponerlo en el contexto de los humanos. La herencia es igual para mujeres y para hombres. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, el color del cabello. No por el hecho de ser hombre, usted siempre va a tener el color de cabello oscuro. No, el color de cabello oscuro puede ser tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? Pero hay ciertas características que son típicas de mujeres y hombres que están ligadas al sexo. Entonces ahí sí vamos con la morfología. Entonces los hombres no tienden, por ejemplo, a tener una voz más fina o podríamos decir que otras cosas, senos, ¿sí? La cintura pequeña, esas son características que tienen típicamente las mujeres, ¿sí? Y que están obviamente ligadas específicamente al sexo. Entonces, para entender y para tener en cuenta este tipo de herencia sexual, que recuerden es una de las alteraciones a las leyes de Mendel, igual tenemos que recordar que es una herencia que se va a heredar, igual que cualquier otra característica que está determinada de forma genética. Es decir, nosotros tenemos los dos pares sexuales. Es decir, aquí tenemos una hembra que es en mujeres, digamos, sería XX, ¿cierto? Y que entra en fase de meiosis 1, posteriormente entra en fase de meiosis 2, ¿cierto? Quiere decir que tiene la posibilidad de producir 4 gametos
que desde el punto de vista sexual, es decir, en esos cromosomas sexuales van a ser los 4 exactamente X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el par sexual hembra, ya veníamos hablando, o femenino, o de una mujer, en el caso de los seres humanos siempre se conoce como XX. En el caso de los hombres, el par sexual es XY, quiere decir que cuando entra en meiosis 1 se separan los homólogos, el X se separa del Y, hace meiosis 2 se separan cromátides hermanas, y aquí quedaría XX, ¿cierto? Entonces, si nosotros empezamos a juntar espermatozoides con posibilidades de óvulos, que observamos que tenemos la mitad de probabilidad de que salga mujer o la mitad de probabilidad de que salga un hombre en la descendencia, ¿sí? Aquí no estamos hablando del color de cabello, sino de la diferenciación sexual. ¿Listo? Entonces, ¿y quién definió el sexo? El hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre es el que tiene la diferenciación o los cromosomas diferentes y que se segregan y se separan, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta. Bien, entonces, ¿por qué será que lo nombraron XY? Porque resulta que cuando se dieron cuenta que en el Homo sapiens, es decir, en los seres humanos, existía un par sexual o un par de cromosomas homólogos que no eran homólogos. O sea, recuerden el concepto que nosotros hemos tenido todo el tiempo de cromosoma homólogo. Es aquel que se parece en estructura. O sea, que si nosotros los pudiéramos ver al microscopio serían exactamente iguales o muy parecidos. Pero resulta que los genetistas se dan cuenta que cuando logran hacer capturas con los microscopios de los cromosomas, sucede algo particular. Había un par de cromosomas donde uno siempre era más grande que el otro. Entonces ese par de cromosomas lo llamaron el par 23 y también a través de los estudios genéticos se dan cuenta que este par 23 es el relacionado con los caracteres sexuales, ¿sí? Y cuando ya se empiezan a hacer estudios más detallados se dan cuenta que en este cromosoma, en estos cromosomas sexuales, digamos en el cromosoma XY, hay una región que es homóloga, pero hay una región que es diferencial, es muy diferente. Entonces, esto hace que esas regiones diferenciales tengan genes que hacen que estas expresiones sean diferentes, ¿sí? El Y tiene unas condiciones genéticas totalmente diferentes en esta región en particular a las que va a tener el cromosoma X. Entonces, si nosotros ya empezamos a entender que hay regiones que no son homólogas en estos cromosomas, abro comillas, homólogos, pero que son de par sexual, quiere decir que habrá genes entonces que van a estar en X, pero no van a estar en Y, ¿sí? Y de eso se trata esas alteraciones de las leyes de Mendel, porque recuerden que lo que Mendel concluyó es que al final del proceso en esos cromosomas homólogos yo siempre encontraba que los genes iban en pares, ¿sí? Pero si yo estoy observando que esta región, por ejemplo, no es homóloga, aparte por estructura, ¿no? Porque este cromosoma Y siempre es más pequeño en los Homo sapiens. No es homóloga acá, quiere decir que este gen de acá es diferente al de acá. Entonces ahí es donde empieza todo a tambalear lo que decía Mendel, pero no es que Mendel se equivocara, sino que esas alteraciones solo se van a presentar cuando nosotros hablamos de cromosomas que son sexuales. Aquí tenemos otro ejemplo de par de cromosomas sexuales para que vean que es que no siempre el cromosoma Y es el más pequeño. El Y es pequeño en el Homo sapiens, en el ser humano, pero en el caso de esta planta, que es la más estudiada, que se llama Melandrium album, que realmente es una maleza, pero fue la más estudiada porque pues tiene un ciclo corto, hay una diferenciación sexual, tiene cromosomas específicamente que son sexuales. Entonces ha sido a nivel agronómico como la que más se ha trabajado. Entonces en el caso de Melandrium album, esta planta, el que es más pequeño es el cromosoma X, pero es más grande el cromosoma Y. Pero coincide con lo que se estaba estudiando del Homo sapiens, es decir, que se van a encontrar regiones diferenciales dentro del cromosoma y otras regiones que se van a considerar como regiones homólogas. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nosotros empezaremos a ligar un poco el concepto.
como yo ya estoy hablando de que hay unas regiones que son diferenciales, quiere decir que hay unas características que solamente tiene X, pero que no tiene Y. Eso nos lleva a entender que hay unas herencias que van a estar ligadas solamente a un tipo de cromosoma, ¿sí? Entonces, o son herencias del X o son herencias del Y, pero no son herencias de los dos. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a hablar de algunos ejemplos que se dan específicamente o para el hecho del cromosoma X en seres humanos, ¿sí? ¿Por qué en seres humanos? Porque es que los seres humanos son los más estudiados, ¿sí? Y aquí es donde nosotros podemos entender cómo es que es esa herencia específicamente ligada al sexo. Estos son herencias que están ligadas al cromosoma X. No es que empiecen ahorita, no, es que es ligado al sexo femenino. No, recuerden que los hombres también tienen XY, o sea, tienen un cromosoma X. No, es sencillamente que está ligado al cromosoma X. Y hay otros que están asociados es al Y, ¿sí? Entonces, esas herencias ligadas al sexo son las que tendremos que nosotros empezar a ver. Bien. Entonces, vamos a ver que hay unas enfermedades que no solamente están ligadas al sexo, sino adicionalmente que se pueden considerar de tipo recesivo y de tipo dominante. Y vamos ahora a ver un poquito que esa dominancia recesividad tiene un juego muy similar a lo que pasaba con lo que Mendel decía, que habían unos genes que por verse o por observarse iban a permitir la expresión. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver a través de este primer ejemplo.